todos y bienvenidos a Patrones Gratis. En este vídeo os voy a mostrar cómo he realizado unas sudaderas navideñas. Podrás hacer tu propio jersey navideño con estos patrones. Descárgalos en patronesgratis.es. Allí tendrás dos tamaños, uno para niños y otro para adultos. Como ves, yo pinto sobre la tela las piezas. Y las recorto dobles con margen de costura de 1 centímetro. Recorta todas las piezas con margen de costura, excepto la barba. La tela de las barbas la corto por el revés, intentando no cortar los pelos. Como veis, en este caso también he preparado un pequeño bigote. Este lo he hecho sin patrón. Antes de dar la vuelta a todas las piezas, hago piquetes en todas las curvas, como veis, y después, con cuidado, voy dando la vuelta. Si es necesario, me ayudo de unas tijeras o algo largo y puntiagudo. Hago lo mismo con todas las piezas, hago piquetes alrededor de todas las curvas y doy la vuelta con cuidado. Ahora introduzco la manopla dentro del brazo. Daré unas puntadas para fijarlo y en el caso del infantil, del nombre infantil, no me da suficiente para hacer un dobladillo en el brazo y demás. Por eso le voy a poner un trocito de piestra tapando esta unión para que no se deshilache. En el caso del adulto, como veréis a continuación, sí puedo hacer un dobladillo.
En el bies, como se puede ver, primero doblo la punta hacia adentro y después vuelvo a doblarlo. Y ya comienzo a coserlo a mano, alrededor de toda la unión del brazo. En el otro extremo hago lo mismo, doblo hacia adentro y lo coso todo. Ahora que ya tenemos todas las piezas cosidas, medimos y colocamos a nuestro gusto. La primera pieza que coseremos será el cuerpo. Haremos un pespunte muy cerquita del borde, todo alrededor del cuerpo. Cuando ya tenemos hecho este pespunte, colocaremos los brazos y realizaremos otro pespunte alrededor para fijarlos. Una vez que ya tengamos estas piezas cosidas, colocaremos la barba. Podemos coserla a mano, como se ve en este caso, o con un zigzag alrededor de toda la barba, con cuidado de no coger los pelitos. En este caso lo hago a mano y en el caso de los adultos lo hago a máquina. Cualquiera de las dos opciones es válida, pero es mucho más rápido con un zigzag a máquina. Como veis, yo voy todo alrededor fijándolo. Levantando los pelitos y haciendo el zigzag. Y aquí estoy fijando el bigotillo. El bigote solo lo he fijado en la parte superior. Ahora coseremos el gorro en su lugar. Como veis, yo solamente he cosido los bordes superiores. La parte que está en contacto con la barba no la he cosido a la sudadera porque luego la levantaré un poco para meter la nariz. Como está abierto, antes le he pasado un pespunte para que esa parte no se me abra y no se deshilache. Ahora paso un hilván por la pieza de la nariz. Voy pasando un hilván por la marca. Dejaré los extremos sin apuntar y sin recortar
para poder tirar de esas hebras y fruncir la nariz. Ahora, como veis, voy tirando con cuidado y haciendo la forma de la nariz. Voy a usar relleno de cojines para el interior, pero podéis usar lo que tengáis a mano, telas, retales, hilos. Lo frunzo, hago un nudo y lo coso como un botón. Cuando ya está bien fija la nariz, le has dado unas cuantas puntadas, se apunta por detrás y listo. Solo nos faltan los pies. Los colocamos en su lugar, hacemos un pespunte todo alrededor y ya está. En la parte superior, como veis, finalmente he puesto un cascabel y en los de los adultos he puesto un pompón, un toque navideño. También os dejaré los patrones de esta sudadera en el blog. Ya tendríamos nuestra sudadera infantil navideña terminada. Ahora vamos con la del adulto. Prácticamente es igual, pero os la he grabado y os la voy a poner un poquito a cámara rápida. Os voy mostrando en primer lugar por dónde paso los pespuntes y por dónde no, para poder dar la vuelta. Y como veis aquí ya voy dando la vuelta primero a las manoplas, después a los brazos, ahora a los pies. En todos los casos siempre piqueteo, hago piquetes por todo el borde de las curvas para que los bordes se queden mejor. Ahora, como os digo, los pies, damos la vuelta. El gorro. Para que las costuras queden mejor, me ayudo de la plancha. Y por último el cuerpo. Colocamos los brazos con las manoplas. En este caso sí he podido realizar un dobladillo hacia arriba del brazo y lo coso con una puntada oculta, todo alrededor. Ahora colocamos el gnomo a nuestro gusto en el jersey, sudadera o camiseta
lo cosemos de la misma manera que el anterior. Primero colocamos el cuerpo y lo cosemos. Después colocamos los brazos y los cosemos alrededor también. Colocamos la barba en el lugar que deseemos y hacemos un zigzag todo alrededor, con cuidado de levantar los pelitos para no cogerlos con la máquina. Ahora colocamos el gorro y lo mismo, cosemos todo alrededor, excepto la parte que va en contacto con la barba. Esa la dejo sin coser porque la voy a levantar un poquito para colocar la nariz. Y por último los zapatos. Los colocamos y cosemos alrededor para que queden fijos. Ahora estoy con la nariz. Le paso un hilván todo alrededor, dejando sin apuntar los extremos. Luego tiraré de esas hebras, frunciré y lo rellenaré con relleno para cojines, pero lo podéis rellenar con lo que queráis, con retales, con hilos, con lo que vosotros tengáis. Cuando está hecho a nudo, y lo coso en su lugar como si fuera un botón. Y ya tendríamos nuestro gnomo terminado. La verdad es que quedan muy bonitas, sobre todo las infantiles. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete al canal. Y feliz Navidad.